Bienvenidos a Biblos, una voz de autoridad, una voz que lleva claridad a la palabra de Dios, una voz que te ayudará a caminar rectamente en estos tiempos de oscuridad y tinieblas. Acompáñenos mientras que exploramos la palabra de Dios juntos y temas que afectan a este mundo y su vida diaria. Bienvenidos a Biblos, una voz de verdad en el mundo. Gloria a Dios, hermanos. Un placer estar con ustedes otra vez. Biblos Español. Gracias por sincronizando con nosotros el día hoy. Primeramente, queremos empezar con unos anuncios. Junio 22 hasta 24, conferencia de jóvenes del WPF en Durham, Carolina del Norte. Una conferencia juvenil. Vamos a tener reverendo Nathaniel Harris y reverendo Tyler Harris con nosotros, predicando en el día, también en la noche. Juegos, compañerismo, convivio. Por favor, traiga a sus jóvenes si usted está en este área de los Estados Unidos o si usted quiere viajar a una conferencia para jóvenes. Gloria al Señor. Vamos a tener un buen tiempo. Vamos a estar en la iglesia de TDV. Y vamos a tener un buen tiempo. Compañerismo, juegos, comida, muchas cosas. Ustedes, por favor, no lo falten. Gloria al Señor. Entramos en este momento. Vamos a estar hablando acerca de barreras, ¿ok? Primeramente, después de las conversaciones que estamos teniendo, había muchas personas con preguntas, varias cosas que querían más información y de aprender más cosas, ¿ok? Entonces, hablando de barreras, llegando a ser, estamos hablando de Mateo 6, de buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero si uno va a querer llegar a ser, ¿cuáles son las barreras? Primeramente, si yo estoy aquí escuchando eso por la primera vez en mi vida, ¿cuáles son las cosas que están por llegar, que yo voy a tener que enfrentar? ¿Cuáles son los peldaños que...? Sí, esa es una buena pregunta. Y cuando pensamos de las barreras o impedimentos, una de las cosas importantes para recordar es esto. Cuando uno toma una decisión para servir al Señor, siempre va a haber algo. Porque hay un costo. Si queremos hacer algo, si usted quiere lograr un título de ser arquitecto o algo así, usted va a tener barreras. Cada cosa en la vida tiene barreras. Yo no sé por qué gente le gusta magnificar más las barreras espirituales o las barreras acerca de las cosas de Dios. Pero como usted va a tener barreras aprendiendo álgebra o matemáticas, digamos, usted va a tener barreras sirviéndole al Señor y logrando o alcanzando lo que Dios tiene para usted. Y cuando tenemos en mente, no quedamos sorprendidos cuando cosas llegan. Estuvimos hablando de la imagen de Dios y la capacidad de Adán tenía cuando él abrió sus ojos por la primera vez. Y cómo ellos perdieron esas cosas o esas capacidades o habilidades cuando perdieron su posición en el jardín por el pecado. La Biblia dice que él tenía que trabajar y labrar la tierra. Estas son cosas que él tenía que hacer para sobrevivir. Todos nosotros, en una forma u otra, vamos a encontrar barreras en la vida, en aprender a manejar un carro, en estudiar. Todos tenemos barreras. Entonces, primeramente tenemos que quitar de esa mentalidad que estos fueron puestos para destruirme. No, la verdad es, estas cosas están ahí para ayudarnos, estirarnos, para revelar nuestras debilidades o puntos de debilidad. Y si usted te ofendas cuando usted encuentra esos puntos, usted se va a pegar y estancarse en ese lugar. Es importante que cuando estamos hablando de temas espirituales, como llegando a ser o creciendo
o alcanzando o logrando su potencial en Dios, que sí, de verdad, va a haber impedimentos, va a haber barreras, va a haber cosas. Yo digo que primeramente, y hablamos un poco de esto en el podcast, que el diablo primeramente va a empezar a pelear en contra de usted. El momento que usted decide de parar de seguir a él o lo que él quiere para su vida, que es la destrucción, usted y yo encontramos que él va a poner barreras. Esas barreras son barreras de tentaciones. Esas barreras me hace reír que usted puede ser pecador toda su vida, pero el momento que tú y yo empezamos a caminar con el Señor, su familia convierta en teólogos. Todos saben de toda la teología, empiezan a predicar que tú has sido loco, me hace reír. Entonces siempre va a haber cosas para desanimarnos, desenfocarnos. La vida, su carne es una barrera, porque de hablar del ayuno, de hablar de la oración, estas son cosas o disciplinas de leer la palabra del Señor. Gente dice, es que la palabra es muy difícil para leer, no lo entiendo y que yo no lo entiendo y que yo no sé qué si este vale. Sí, porque cuando leemos la palabra del Señor, Dios está dejándonos saber lo que Él piensa de nosotros. Es como una carta de amor, es leyéndolo y absorbándolo. Y sí, a veces tenemos que leer cosas, el mismo verso o el mismo versículo 2, 3, 4 veces. Pero es importante que lo hacemos. Estamos enseñando a nuestra carne la importancia de la disciplina. Y otra barrera es ser humano, personas. Este es algo común. Usted puede leerlo si usted hace una teología bíblica. Dios siempre tenía un pueblo empoderado. Él siempre tenía un pueblo. Empezó con Abraham, ¿okay? Hasta Noé. Noé hasta Abraham. Y cuando estudiamos, entendemos que después de Abraham, Él empezó a escoger un pueblo. En el principio, Él trató con un varón, Adán, Noé, Abraham. Ahora, Él escogió un pueblo. Y si usted estudia a los hijos de Israel, ellos siempre tenían adversarios, personas en contra de ellos. Pasando otra vez, primeramente cuando ellos salieron de Egipto, ellos lucharon con sus propios pensamientos, sus carnalidades, que querían regresar a Egipto para la comida que ellos tenían allá. Se olvidaron de la esclavitud. Se olvidaron del faraón. Entonces, cuando usted empieza a caminar con Dios, usted siempre va a luchar contra personas y contra su carne. Y estas barreras siempre van a estar en contra de usted. Todo su camino con el Señor. Lo que pasa muchas veces y aprendemos la habilidad de reconocer cuál enemigo está luchando en contra de mí en este momento. Puede ser mi carne el día hoy o puede ser alguien. Pero eso es parte de llegar a ser. Y si tú no reconoces quién está luchando o qué está luchando en contra de usted en ese momento, usted se va a desanimar. Porque yo pensando de Adán, había días cuando él y su esposa se discutieron entre ellos porque estaban, pues usted comió de ellos, no, fue usted. Y que a veces, hermanos, olvidamos de que Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero si no ponemos atención a la meta, estas barreras se conviertan en muros. Wow. Y paran nuestro crecimiento o avance hacia el Señor. Sí. Ok, así que hablamos de estas barreras. Sabemos que la palabra de Dios es la mapa, si puedo decir así. Entonces, ¿cuáles son unos ejemplos de personas en la Biblia que como ellos sobresalieron? Eso es, la Biblia está llena de ejemplos.
ya hablamos de los hijos de Israel. Yo digo esto, yo creo que siempre va a haber un faraón en su vida. Siempre va a haber alguien que quiere poner su dedo grande sobre tu cabeza y limitar. Por eso los celos es peligroso, porque no comparamos uno con el otro o entre nosotros. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene para usted es diferente para mí. Y si yo estoy mirando a sus calidades y lo que Dios está usando, como Él está usando a usted, yo voy a perder lo que Dios quiere hacer conmigo. Uh-huh. Entonces, hermanos, yo siempre tengo que mirar a yo mismo en el espejo cada día. Entonces, el faraón estaba en contra del plan de Dios. Él luchaba para destruir. Él se puso más pesado. Mientras que Moisés estaba dejando que Dios quiere que usted da libertad a su pueblo, él se puso más bravo. El diablo no lo va a soltar control fácilmente. Hay amistades, hay personas que no tienen mejor motivos para usted. Usted tiene que reconocer eso, amarlas, pero decir, ok, esto es lo que Dios quiere para mí. Los tres hebreos. Daniel, la Biblia dice que Daniel tomó en su mente, en su corazón, que no voy a probar de lo que el rey tiene. El rey estaba poniendo lo mejor, ropa, comida, lo mejor que él tenía, estaba tratando de darlo a Daniel, y Daniel tenía que tomar la decisión. Siempre, si no es por fuerza, es por tratar de sobernar. Y usted tiene que reconocer y amarles al mismo tiempo. Usted no puede decir, no, usted tiene que amar a estas personas también, pero entender que quizás ellos no tienen lo mejor para usted. Daniel, Jesús. Sí. Mientras Dios manifestado en carne. Donde él andaba, había gente siempre en contra de él, criticando, hablando mal de él. Una de las barreras más grandes que yo he visto que es difícil para sobrepasar es cuando gente empieza a criticar. Porque eso causa duda. Usted empieza a dudar si yo estoy haciendo bien. Por eso tú necesitas un pastor que te va a animar, que va a estar atrás de usted. Y tienes que quedarse pegado con su pastor, porque él es su guía espiritual. Y él te va a guiar en los pasos correctos. Yo creo que es importante que usted busca amigos que ¿cómo se dice? Se van a estar animados cuando usted logra metas en su vida. No vayas buscando amigos que te van a llevar de abajo. Sí. Usted tiene que tener amigos que van a estar ahí animando a usted para moverse más adelante. Y cuando ellos logran grandes cosas, usted debe estar ahí igual, haciendo igual. Pero la Biblia está llena de Pablo. La Biblia habla de que Pablo encontró personas que estaban en contra de él. Incluso Pedro. Uh-huh. Porque Pedro no entendió muy bien lo que estaba pasando en Pablo. Pero la Biblia dice que Pablo pasó 3 años en el desierto de Arabia estudiando, recibiendo esta revelación. Y después él se fue y habló con los ancianos. Yo digo que es importante que usted encuentre personas donde usted puede hablar de sus metas, de sus ambiciones, sus deseos y recibir las opiniones de ellos. No en una manera para lastimar sus sueños o lo que tú piensas que Dios tiene para usted, pero nosotros todos tenemos que tener voces en nuestras vidas que pueden ayudarnos y también corregirnos. Y yo tengo un pastor, yo tengo ancianos en mi vida que siempre están conmigo y ellos tienen permiso de hablar en mi vida. Y si usted trata de cerrar las bocas que siempre dicen no, usted tiene que tener mucho cuidado con eso. Sí. Entonces esos son para mí unos ejemplos en la Biblia, que a través de la Biblia siempre hay alguien que está tratando de impedir o causarte de parar, de moverse adelante, pero usted y yo tenemos que continuar empujando si vamos a lograr lo que Dios tiene. Yo luché con personas que siempre decían, ¿por qué buscas educación formal? ¿Tú piensas que tú eres esto? No, no pienso nada. Lo estoy haciendo porque es lo que Dios quiere para mi vida.
No estoy diciendo que todos deben hacerlo, pero es lo que Dios quería para mí. Y lo que me hace reír que gente hacen comentarios. Dicen, a esta gente que piensa que tienen educación formal, piensa que son los... Yo he visto personas que tenemos educación formal, no hablamos así. Entendemos que faltamos mucho. Y entendemos el propósito de educación formal. No es para que nosotros andamos con títulos y casi no ocupo mi título, casi nunca. Yo lo ocupo cuando es necesario. Pero la verdad es esto me humilló mucho. Porque yo pensé que yo sabía de esto, No. Ahora yo entiendo que yo falta mucho. Y yo necesito estudiar más. Entonces. Sí, ok. Hemos hablado de varias personas en la Biblia que lograron, que subieron a lo que Dios tenía para sus vidas. ¿Y cuál es el proceso que uno puede tomar de activando o actualizando lo que Dios tiene para ellos? Cosas básicas. Yo creo, hablamos de esto un poco en el podcast antes, pero una de las cosas que me ayudó mucho es esto. Es quedarse flexible. Si uno se queda flexible, uno puede cambiar. Yo he visto tantas personas decir, es que yo voy a hacer esto y no voy a parar Pero, ¿qué pasará si Dios cambia el plan? Moisés fue llamado para sacar a los hijos de Israel de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Yo creo que nunca entró en los pensamientos de Moisés que él iba a tener que caminar 40 años en el desierto. El viaje, ellos dicen que el viaje de Egipto hasta la tierra prometida directamente era unos 7 días. Otros dicen 3. Pero de repente él se encuentra caminando 40 días. Sí. No puedo imaginar el desánimo, especialmente cuando ellos empezaron a hablar en contra de él. No. Yo como pastor entiendo que a veces hay personas que no están de acuerdo en las decisiones que yo tengo que tomar y empiezan a hablar. Pero no puedo pensar de millones de personas hablando en contra de mí. Sí. Que querían verme matado. Y cuando pensamos de Moisés, pensamos de este gran varón, pero él era ser humano como nosotros. Él se frustró. Sí. Él se molestó con las personas. Yo a veces me quedo pensando, ¿cómo es? Y muchos de nosotros pastores decimos que Moisés era el primer pastor porque él tenía que guiar un pueblo. Pero yo no conozco un pastor que tenía 3 millones de personas como él, al mínimo. Y él, con su gran sueño de llevarlos a lo alto, a la tierra prometida, lo encontramos a él caminando en el desierto. Y no solamente caminando, pero caminando con personas quejando, rebelando en contra de él. Una de las barreras que yo digo que es una de las cosas una herramienta que uno puede aprender pronto para ayudar cuando vienen esas barreras es aprender de ser flexible, de entender el plan de Dios. La Biblia dice, es una de mis escrituras favoritas en toda la Biblia. La Biblia dice esto: ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Él está diciendo, ahora vemos por espejo oscuramente. En este momento no sabemos. Y pensamos y esperamos que logramos eso de esa manera, que llegamos a esta meta de esta manera. Pero no sabemos qué está esperándonos mañana. Y tenemos planes, pero ahora lo que podemos ver en este momento, lo miramos y decimos, yo puedo discernir que es esto o quizás no. Moisés cada día él tenía que levantarse y caminar. Y ahí es donde empezamos a confiar 100% en el Señor, en nuestras decisiones, en para nuestros planes, para nuestro futuro. Y yo pienso que ser flexible y recordar que Dios se revela en su tiempo. Y que no
tenemos concretizado en nuestra cabeza que así es la manera como Dios lo va a hacer. Porque ahí es cuando quedamos decepcionados y frustrados cuando Dios no lo hace como nosotros queremos. Yo voy a cumplir 52 años este año. Y honestamente, nunca pensé 30 y tantos años, 36 años atrás, cuando yo empecé a caminar con el Señor, que yo iba a estar aquí. Wow. No fue en mis pensamientos que esta era la manera en cómo Dios iba a revelar mi vida. Pero yo aprendí de no ser tan duro y ser flexible. ¿Y cómo? Por orar. Quedarse fiel a las cosas de Dios. Quedarme fiel en las cosas que yo estaba haciendo en ese momento. Si era cortar la yarda, yo iba a ser lo más fiel. Si era urgir, yo iba a ser lo más fiel. Y mientras que yo estaba quedándome fiel o haciendo mis cosas, mis tareas en la casa del Señor, Dios empezó a poner más, porque Él vio la fidelidad a Él y a su reino. Entonces, flexible, confiar en Dios y quedarse fiel en lo que Dios está haciendo en este momento para usted. Sí. Primeramente, no parece que tiene 52 años. Muchas gracias. Eso es lo que quiero mencionar. Pero gracias, Pastor Galindo. Amén. Hablando de barreras, esto es algo que nosotros enfrentamos cada día, diariamente, y a veces varias veces en un día. Entonces es muy importante que hablamos de eso y vamos a seguir hablando de eso en el futuro. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes que están con nosotros el día hoy. Que el Señor les bendiga ricamente. Nos vemos la próxima vez.